Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo express de este canal de No me toques las ciencias. En este vídeo express vamos a centrarnos, siguiendo con el estudio de los ecosistemas, como estamos viendo en esta unidad didáctica en clase, nos vamos a centrar concretamente en las pirámides tróficas. Las pirámides tróficas nos van a servir sobre todo para estudiar los ecosistemas, porque al final, como hemos visto en otros vídeos express, además de las cadenas y de las redes tróficas, que también sirven para estudiar los ecosistemas en concreto, las relaciones tróficas que se establecen entre los diferentes seres vivos de un ecosistema también se pueden representar mediante las pirámides tróficas. Las pirámides tróficas no es otra cosa más que una gráfica, una representación gráfica de las relaciones que se establecen entre los seres vivos y concretamente entre los diferentes niveles tróficos, entre los productores, los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Lo que se hace es estudiar determinadas características de este ecosistema y representarlas gráficamente. ¿En qué características nos vamos a centrar? Pues básicamente a la hora de hablar de pirámides tróficas nos centramos en tres características, como son la energía, la biomasa y el número de individuos. Más adelante, al final de este vídeo express, explicaremos cómo son cada una de estas características y cómo se representan en los diferentes tipos de pirámides. Pero primero lo que vamos a hacer es aprender a elaborar pirámides tróficas. Vamos a conocer las 7 normas básicas a la hora de elaborar gráficamente estas pirámides. La primera norma, la primera regla que tenemos que tener en cuenta es que las pirámides tróficas o pirámides ecológicas están formadas siempre por barras horizontales que miden exactamente lo mismo de altura y que se superponen unas encima de otras. Por lo tanto, cuando hagamos pirámides tróficas en las actividades que servirán para evaluar esta unidad didáctica, tened siempre en cuenta la buena presentación de las pirámides, sobre todo si las elaboráis a mano o si las elaboráis tanto a mano como digitalmente. Por favor, siempre respetar esta primera norma, que es superponer siempre unas barras encima de otras y que todas midan de altura exactamente lo mismo. La regla número 2 nos dice que cada barra va a representar siempre a un nivel trófico concreto. Y siempre han de aparecer en el mismo orden. La base de la pirámide siempre tiene que corresponder a los productores. Y después seguiremos el orden lógico. La segunda barra representará a los consumidores primarios. La tercera barra representará a los consumidores secundarios. Y la cuarta barra representará a los consumidores terciarios. Puede haber algunos casos en los que la pirámide tenga hasta 5 o 6 barras. Lo que pasa que es algo raro porque, como veremos más adelante, lo más normal es encontrar pirámides de entre 3 y 4 alturas. La regla número 3 nos dice que los descomponedores no se tienen en cuenta a la hora de elaborar la pirámide y por lo tanto no los vamos a ver representados en ninguna barra. Regla número 4. Al lado de cada barra o en su interior, si nos cupiera, debe aparecer siempre el nombre del nivel trófico que representa la barra. Por lo tanto, en este caso, una vez que hemos dibujado la pirámide, a la derecha de cada barra escribiríamos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Regla número 5. El ancho de cada barra tiene que ser siempre proporcional al valor de la característica que estamos midiendo, la característica que estamos representando. Tenéis que ser muy estrictos en la proporcionalidad. En este caso, por ejemplo, si la barra inferior representara el valor de 100 y la superior el de 50, pues vamos a tener en cuenta que aproximadamente la mitad, por proporcionalidad, debería de ser lo que midiera esta barra de aquí, ¿vale? Entonces vamos a intentar respetar más o menos la proporcionalidad entre valores, porque al final estas pirámides tróficas, nosotros para el nivel en el que nos encontramos las vamos a elaborar a mano, no vamos a utilizar ningún programa que nos las elabore. Por lo tanto, como lo vamos a hacer a mano digitalmente, pues vamos a intentar ser nosotros los que pongamos la longitud de la barra y que
evidentemente tenga una proporcionalidad lógica. La regla número 6 nos dice que al lado de cada eslabón, una vez que los hemos dibujado y hemos puesto el nombre de los diferentes niveles tróficos, también hay que añadir el valor numérico que representa. Evidentemente solo con ver la pirámide nos podemos hacer una idea de que los valores son más o menos, los consumidores secundarios, los consumidores primarios, serían la mitad de los productores, los secundarios la mitad de los primarios, pero no solo con ver la pirámide es suficiente para entenderla, sino que si añadimos el valor numérico a la derecha del nombre de cada uno de los niveles, pues ayuda a entender o ayuda a tener la visión global de la gráfica que estamos analizando. Por lo tanto, escribid también siempre al lado del nombre del nivel trófico el valor que estamos midiendo. En este caso, por ejemplo, es una pirámide que valora el número de individuos. Pues, por lo tanto, podemos decir que los productores tenemos a 100 individuos que son productores, 100 plantas, 100 vegetales, 50 individuos que son herbívoros, etcétera, etcétera. La regla número 7, que es la última, nos dice que debajo del gráfico siempre hay que indicar el tipo de pirámide que es. Más adelante vamos a ver los 3 tipos de pirámides que hay. Pues bien, ya os adelanto que por ejemplo, al tratarse de una pirámide que valora el número de individuos del ecosistema, pues estamos hablando de una pirámide de números. Sería lo que hay que escribir debajo de la pirámide. Una vez que tenemos las 7 reglas cumplidas, ya tendríamos la pirámide trófica o la pirámide ecológica perfectamente elaborada. Y ahora nos vamos a centrar en la segunda parte de este vídeo express, en el que vamos a ver los 3 tipos de pirámides tróficas que existen, los 3 tipos de pirámides ecológicas. Las vamos a clasificar según la característica que vamos a valorar en cada una de estas pirámides, en cada una de estas gráficas. Estas 3 características son, por una parte, la biomasa. Las pirámides de biomasa lo que hacen es valorar la cantidad de biomasa, es decir, la cantidad de materia orgánica, bien viva o muerta, que hay en ese ecosistema. Recordad que la materia orgánica es la materia que forma parte exclusivamente de los seres vivos. Los seres vivos estamos formados por materia orgánica. Por lo tanto, estas pirámides lo que van a hacer es evaluar o contabilizar la cantidad de materia orgánica, de la cantidad de materia que forman parte de seres vivos. Otro tipo de pirámide es la pirámide de números. Como su nombre dice, como su nombre indica, la pirámide de números simplemente valora la cantidad de individuos que hay en un ecosistema y se representa simplemente con un número. Podemos encontrar 100 individuos, 1000, 1.000.000 o 3. Por lo tanto, solamente valora la cantidad de individuos que hay en un ecosistema, el número exacto. Y el último tipo de pirámides ecológicas, quizá las más complejas, como veremos al final del vídeo express, son las pirámides de energía, que lo que hacen es valorar la cantidad de energía que se contiene en un determinado nivel trófico. Mayormente nos estamos refiriendo a energía química que está contenida en las moléculas de los seres vivos que forman ese nivel trófico. Vamos a empezar a analizar cada una de estas pirámides una a una y nos vamos a centrar inicialmente en la más sencilla, que es la pirámide de biomasa. Como he dicho anteriormente, la pirámide de biomasa lo que hace es valorar la cantidad de masa, es decir, la cantidad de masa que forma parte de los seres vivos, materia orgánica. Y por lo tanto, si estamos hablando de masa, estas pirámides se van a representar en gramos o kilogramos. Generalmente, para darles utilidad, lo que se contabiliza es la cantidad de gramos o kilogramos de materia orgánica seca, pero por unidad de superficie o por unidad de volumen. No es lo mismo hablar de un ecosistema como este que tenemos aquí, un ecosistema terrestre en el que nos importa la superficie, es diferente que hablar de un ecosistema acuático en el que ya estaríamos hablando de volumen, porque estaríamos hablando de litros, ¿no?, de un ecosistema acuático. Por lo tanto, las unidades de superficie o volumen serán diferentes según el tipo de ecosistema que estemos estudiando. En este ejemplo que tenemos aquí, en esta pradera, pues una pirámide de biomasa sería este caso que tenemos aquí. Tras un estudio del ecosistema podríamos determinar, mediante otras técnicas de contabilización, de estadística, que no vienen al caso por el nivel en el que nos encontramos, pero lo que se hace es contabilizar
la cantidad de productores que hay en este ecosistema. Por ejemplo, en una pirámide de biomasa se contabilizarían, en este caso, 300.000 kilogramos por hectárea. Entonces se entiende que en este ecosistema hay 300.000 kilogramos por hectárea de productores, que son plantas, vegetales, etc. Y después se contabilizan 15.000 kilos, también por hectárea, de herbívoros, como pueden ser ardillas, conejos, liebres, etc. Así sucesivamente. También se han contabilizado media tonelada por hectárea de consumidores secundarios, que serían carnívoros, y se han contabilizado 25 kilos por hectárea de depredadores, ¿no? de consumidores terciarios. Entonces, en este caso, simplemente es contabilizar cuántos kilos o gramos, según la dimensión del ecosistema, se contabilizan cuántos kilos o gramos hay de un determinado nivel trófico y se elabora la gráfica. Aquí tenemos otro ejemplo de pirámide de biomasa, en la que se ha contabilizado que hay 470 gramos por metro cuadrado de productores, concretamente de zarzamora, y después se ha visto que existen 0,6 gramos por metro cuadrado, hay que estimar en metros cuadrados, por lo tanto nos resultarían en este caso 0,6 gramos por metro cuadrado de herbívoros, en este caso el ratón, y lo mismo con la lechuza. Es un ejemplo en el que podéis ver que las pirámides siempre aparecen con una base más ancha, mientras que después se van estrechando. Pero puede haber casos en los que ocurra al revés, es decir, que la base sea más estrecha que los siguientes eslabones. Y esto es lo que suele ocurrir en los ecosistemas acuáticos, en los que los productores mayormente son microscópicos. Además de algas y de determinadas plantas acuáticas, la mayoría de los productores de los ecosistemas acuáticos son microscópicos, son el fitoplancton. En este caso, si lo que estamos haciendo es valorar la biomasa, el peso de los seres vivos, tenemos que entender que estos seres microscópicos pesan muy poco. Por lo tanto, a la hora de elaborar la pirámide trófica de biomasa, nos aparecerá que la base de la pirámide es mucho más estrecha. En este caso, nos aparece que en un metro cuadrado solamente hay 4 gramos de fitoplancton, que son los productores, son los organismos que hacen la fotosíntesis en el medio acuático. Y después, en el siguiente nivel, que estarían los herbívoros, como podemos incluir el zooplancton, pues encontraríamos ya 21 gramos por metro cuadrado, porque tienen más volumen o hay más cantidad de individuos, a la hora de pesarlos, pues pesan más que los anteriores. Entonces, que os quede claro que en las pirámides de biomasa sí que podemos encontrar casos de inversión, es decir, que la base sea más estrecha que el resto de eslabones, pero simplemente porque los productores pesan menos. Vamos a seguir con el resto de pirámides y nos vamos a centrar en la pirámide de números, que como os he dicho anteriormente valora la cantidad de individuos, es decir, simplemente el número de seres vivos que vamos a encontrar en cada nivel trófico. En este ejemplo que tenemos aquí, pues hemos detectado que en este ecosistema hay 1.350.000 productores, que pueden ser de diferentes especies, 207.000 herbívoros, 86.000 carnívoros, y en esa zona, en ese ecosistema, encontramos simplemente 3 supercarnívoros, 3 consumidores terciarios. Al final, la información de las pirámides de números es poco útil, porque si queremos comparar ecosistemas, pues no nos indica la importancia real de los organismos que hay en cada nivel, porque al final estamos equiparando seres tan diferentes como pueden ser un elefante y una hormiga. ¿Entendéis? Además, en el caso de las pirámides de números también encontramos pirámides de números invertidas. Porque, por ejemplo, en este ecosistema que tenemos aquí, el propio árbol en sí ya puede ser un ecosistema. Y por lo tanto, ¿cuántos productores tendríamos en este ecosistema? Pues solamente uno. El árbol sería un ecosistema, sería un único individuo productor, y de él se alimentarían diferentes consumidores primarios, herbívoros, después consumidores secundarios, consumidores terciarios, pero como veis, todos estos consumidores habitan en el productor, en el único productor que tenemos, constituyendo así un único ecosistema. Generalmente, las pirámides de números van a ser así.
¿De acuerdo? Es decir, que el valor disminuirá, el valor de individuos disminuirá a medida que ascendamos en la pirámide. Pero tened en cuenta que las pirámides de números también pueden ser invertidas. Ahora que hemos visto las pirámides de números y las pirámides de biomasa, vamos a comparar la utilidad de ambos tipos de pirámides. Aquí tenemos un ejemplo de un ecosistema en el que sobre un árbol viven miles de orugas de las que se alimentan varios pájaros, cuya sangre a su vez sirve de alimento para cientos de pulgas. Pues bien, este ecosistema, si lo representamos por ambos tipos de pirámides, fijaros qué resultados tan diferentes obtenemos. En el caso de una pirámide de números, como hemos explicado anteriormente, como solo tenemos un productor, aparecería la base muy estrecha, de tal manera que después el número de orugas, pájaros y pulgas superaría al número de productores, resultando una pirámide invertida. Pero si ese mismo ecosistema lo analizamos desde el punto de vista de la biomasa, lo que vamos a hacer es obtener una base muy grande en comparación con el resto de niveles, porque el árbol evidentemente va a pesar mucho más que el número de orugas, de pájaros o de pulgas. Vamos a acabar con el último tipo de pirámides tróficas, que es el de la pirámide de energía. La pirámide de energía, como hemos dicho anteriormente, lo que va a valorar es la cantidad de energía que hay contenida en cada nivel trófico. Y hay que decir que solo se valora la energía que se mantiene en ese nivel trófico y que pasa directamente al siguiente. ¿De acuerdo? No se tiene en cuenta toda la energía que se pierde. Porque, como hemos visto en otros vídeos express de esta misma lista de reproducción del canal de No me toques las ciencias, hay que tener en cuenta que toda la energía que hay contenida en un nivel trófico no pasa íntegramente al siguiente nivel, sino que hay mucha energía que se pierde. Hay energía que los seres vivos vamos a perder para llevar a cabo nuestras funciones y que se va a manifestar sobre todo en forma de calor. El calor es energía perdida que se vierte al exterior, al ambiente, y que por lo tanto no pasa al siguiente nivel. Y también hay mucha energía que va a quedar contenida en los restos que no son comidos por el siguiente nivel. Entonces todos esos restos que no son ingeridos por el siguiente nivel también se van a perder. Bien esta pérdida en forma de calor o bien la otra pérdida en forma de restos que no son ingeridos, pues va a disminuir la cantidad de energía contenida. Y solamente la energía que hay aquí y que pasa exclusivamente aquí es la energía que vamos a tener en cuenta para valorar el valor que le vamos a dar a los diferentes eslabones de las pirámides de energía. Estos valores, como estamos hablando de energía, se van a expresar en unidades de energía, como son las kilocalorías, calorías o julios, pero bueno, generalmente se expresa en forma de kilocalorías. Y al igual que en el caso de las pirámides de números y las pirámides de biomasa, también tenemos en cuenta la superficie. Por lo tanto, estos valores se suelen expresar en forma de unidades de energía por unidades de superficie o de volumen. Resultarían así las kilocalorías por metro cuadrado. Y en algunos casos también tenemos en cuenta no solamente la energía por superficie, sino la energía por unidad de superficie o volumen, si estamos hablando de ecosistemas acuáticos, pero también por unidad de tiempo. Es lo que se conoce como producción y que nos da una unidad tan compleja como esta, kilocalorías por metro cuadrado al año. ¿Qué es la producción? Pues nos vamos a centrar brevemente en ver qué es la producción. En este ejemplo de ecosistema que tenemos aquí, se ha valorado la biomasa, se ha visto que en un momento determinado la biomasa de este bosque es de 500.000 kilogramos en un metro cuadrado, y si dejamos pasar un año, vemos que la biomasa ha aumentado. Evidentemente todos los ecosistemas tienden a la complejidad y en este caso, un año después, evidenciamos que la biomasa del ecosistema ha ascendido a 650.000 kilogramos en el metro cuadrado. Para calcular la productividad lo que se hace es calcular la diferencia de biomasa, es decir, a los 650.000 kilogramos por metro cuadrado se le restan los 500.000 iniciales y obtenemos un aumento de 150.000 kilogramos por metro cuadrado, que evidentemente si lo dividimos por el tiempo, que es un año, obtenemos que la productividad de este ecosistema,
producción, de este ecosistema es de 150.000 kilogramos al metro cuadrado y por año. Pues bien, este valor de producción es el que algunas veces también se tiene en cuenta para elaborar las pirámides tróficas, como el ejemplo que tenéis aquí, en el que de productores tenemos 25.471 kilocalorías por metro cuadrado y al año. Y será esa energía la que podrá pasar íntegramente al siguiente nivel. En este caso, la pirámide nunca puede ser invertida, ya que la energía de un nivel trófico es la que mantiene al siguiente, cumpliéndose de esta manera la famosa regla del 10% que hemos visto también en anteriores vídeos express de esta lista de reproducción. Recordamos que la regla del 10% decía que solo un 10% de la energía procedente de un nivel trófico podía pasar a los organismos del siguiente nivel, ya que el resto de energía se pierde. Fijaros en qué poca cantidad de energía de un nivel pasa al siguiente. Solo el 10%, aproximadamente, siempre es una aproximación. Por eso en este ejemplo que tenéis aquí, como veis, más o menos la regla del 10% se cumple, ya que el 10% de los 25.471 kilocalorías metro cuadrado que tenemos aquí sería aproximadamente pues el siguiente valor que tenemos aquí. Nos quedaríamos en unos 2.547. Bueno, aquí sí que la regla del 10% se desvirtúa un poco, pero en este otro caso sí que más o menos se cumple. De los 4.126 kilocalorías metro cuadrado año, el 10% sería 412, pues bueno, se queda en 469. ¿Vale? Entonces, como veis, siempre lo que pasa al siguiente nivel es más o menos aproximado, pero tener esa orientación de que aproximadamente se trata de un 10% orientativo. Y hasta aquí vistos los tres tipos de pirámides tróficas. Recordad, las pirámides de biomasa, que valoran la masa de seres vivos por nivel trófico y que podemos encontrar tanto pirámides con base ancha como pirámides invertidas, sobre todo en ecosistemas acuáticos. Tened en cuenta las pirámides de números o de individuos, en las que se valora el número de individuos que hay de cada nivel trófico y en los que también podemos encontrar pirámides invertidas. Y por último, las pirámides de energía, que valoran la cantidad de energía que hay por unidad de superficie y algunas veces también por unidad de tiempo. Y que en este caso nunca las vamos a encontrar invertidas, ya que por cumplir la regla del 10%, siempre un nivel trófico va a mantener al siguiente. La cantidad de energía que hay en un nivel será el que mantendrá al siguiente nivel y por eso nunca encontraremos menos energía en un nivel, porque no podría mantener al siguiente. Y hasta aquí, visto el vídeo express de hoy, espero que os haya quedado muy claro cómo se elabora una pirámide trófica, una pirámide ecológica y qué información nos aportan estas pirámides tróficas a la hora del estudio de un ecosistema. Os invito a que sigáis viendo el resto de vídeos del canal de YouTube y que sigáis pendiente del canal de No me toquen las ciencias en el resto de redes sociales. ¡Hasta pronto!